Ya. Hola, 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 ¿cómo estás? bien, ¿tú qué tal? Muy bien, también. Y contenta de estar aquí contigo, pues conversando y fluyendo. Mi nombre es Susi Aguilar y tú eres. Lupita Zaragoza. Y hemos decidido, pues, reunirnos para conversar de temas que creemos que son importantes, sin duda, y sobre todo basadas en un dulce despertar, en generar mayor conciencia y también ir compartiendo nuestras propias experiencias. Así que pues qué emocionante que podamos estar haciendo esto después de tenerlo ahí un ratito cocinando. Así que gracias por coincidir, amiga. Ay, gracias, amiga. Y Que contigo falta el tiempo, pero lo vamos a tratar de cortar un poquito, que sean 30 minutos a lo mejor, de que podamos platicar de cualquier cosa, pero pero en media hora, o sea, sin extendernos tanto como las pláticas que tenemos de 4000 horas, sino hacerlo en 30 minutos lo más que podamos expresarnos para poder compartirlo, porque sabemos que hay muchísimas cosas que podemos platicar entre tú y yo, entre amigas, pero que también estas pláticas pudieran aportarle a muchas otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿te parece si lo hacemos en 30 minutos? ok, reto aceptado, me parece bien. Y eso es más con el tema de fluir, pero también ver el tiempo para que nos quieran escuchar, ¿verdad? Claro. Y a mí me encantaría poner sobre la mesa un tema del cual hemos estado también trabajando para uno de los círculos que acabamos de exponer. Y además, más allá de prepararlo, lo que nos ha tocado vivir en los últimos años sería el tema del duelo. Y efectivamente hablar de duelo, lo primero que yo pienso de verdad es como la conciencia que he ido generando en mi experiencia personal tras la muerte de mi papá y también aunado a ello, recientemente la muerte de mi abuelita, pero también creo que la pandemia en lo personal vino a sacudir y desde ahí empecé a transitar mayor conciencia en mi duelo. Esa quizás sería mi palabra, un poco más de mayor conciencia, que si bien el tema de el duelo y escuchar la tanatología no era algo nuevo, nunca había profundizado ni había tenido tanta conciencia ni tanta lección por estar como indagando un poco más respecto al tema. Y entonces me tocó estar de cerca acompañando procesos de duelo, no solo en la muerte, que es sin duda el más profundo, ¿verdad? Muchos autores hablan al respecto de cómo esta sacudida de este duelo eh, hace que transitemos pues muchos cambios, ¿no? Físicos, mentales, emocionales, pero también reconocemos hoy que el duelo también está en el cambiarte de ciudad para vivir, de país para vivir, para los niños el duelo representado en cambiarse de escuela, ¿verdad? Una y otra vez, cambio de trabajo, ¿verdad? Inclusive de proyecciones. Entonces, es un tema pues que nos acompaña muchísimo. Y tú cómo vibras el duelo, mira, tú cómo has ido acomodando el tema del duelo en los últimos años, cómo has ido pues adoptándolo, desaprendiendo, reaprendiendo, cómo lo has ido tomando. Pues creo que yo no sabía que era un duelo. O sea, a pesar de que en mi vida he tenido muchas pérdidas, o sea, empezando de abuelos maternos, un hermano, un sobrino, eh, tíos, o sea, he tenido pues muchos duelos, pero el que más me ha marcado o donde conocí el verdadero duelo fue el de mi divorcio. Ahí sí fue cuando conocí que era un verdadero duelo. Y aparte me cambié de ciudad, entonces fue como, híjole, o sea, es como volverte loco.
Un duelo te vuelve loco. O sea, así lo catalogo yo porque fue tan difícil el no saber qué tienes, o sea, el no saber qué es un duelo y enfrentarlo es buscar pues ayuda, o sea, es buscar qué está pasando, porque yo la verdad le busqué por todos lados y agradezco porque eso me dio la oportunidad de aprender, de tener nuevas herramientas y de poder ayudar a otros que se pueden sentir en esta situación que yo pasé y que me despertó. La verdad que fue un aprendizaje tan profundo que eso me ha ayudado a que ahora con el duelo, que empezó hace 3 años, cuando con la pandemia murió mi mamá, murieron lo que yo les digo, mis papás adoptivos de Veracruz, murió mi mejor amiga, sin agraviar a la presente, obviamente, una de mis mejores amigas, hermanas. Entonces, yo ya estaba preparada para vivir el duelo, este otro duelo que se avecinaba y que ha sido tan fuerte, pero yo ya sabía lo que iba a pasar, ya tenía las herramientas para poder vivirlo más ligero, si así se puede decir, y pero sé que todo es perfecto y el aprendizaje que tuve con el duelo de mi divorcio fue espectacular y lo agradezco de haberlo tenido, porque si no, no hubiera soportado estos duelos. Que el perder a una madre, perder a un padre, mi papá también se fue hace ya varios años y no creo que lo hubiera soportado si yo no hubiera sabido que lo estoy viviendo. Entonces, bien importante que sepamos las etapas y tú te las sabes muy bien, amiga. Y justo ahora que te escuchaba, o sea, me hace como, no sé, como mi corazoncito latir profundo, porque justo creo que si bien también la pandemia nos viene enseñando dentro de muchas cosas a reconocer y a que escucháramos más el tema del duelo, hace falta visibilizarlo tanto, ¿verdad? Porque yo que también he transitado mis propios duelos, y esto obviamente lo escribo como muy personal y lo afirmo, ¿verdad? Porque algo que he ido aprendiendo es que el duelo es único, ¿verdad? Así como nuestra vida es única y en muchos aspectos nos podemos espejear, parecer, tener similitudes o no, los duelos son auténticos, son únicos como somos los seres humanos, ¿verdad? Pero pienso o siento a profundidad que a veces normalizar el hecho de que no siempre vas a estar bien y ante los duelos esa exigencia de, sí, pero mira, ya va a salir el sol, pero qué bueno que ya no estás sufriendo, pero mira, y yo seguramente lo he dicho y mucho, ¿me entiendes? Y creo que lo que más me ha ayudado a mí es solo sentirme acompañada, no sentirme juzgada de otro, hoy no me puedo levantar, hoy siento que el mundo se cae, hoy siento que no se vale, hoy me volví a sentir enojada por esa pérdida, hoy estoy en un enojo profundo por la pérdida y solo poder expresarlo sin sentir ese juicio o sentirme con esa presión de ya tiene que pasar, porque he sentido, es mi sentir, es mi experiencia, lo que estoy vibrando como tienes que salir rápido de ahí, sí, pero ya, next, la siguiente página, no, dale. Y a veces creo que eso en lugar de ayudarme, me retrasa en mi propio proceso, ¿sabes? Sino que es como un jalón bien fuerte y no siento que me permita realmente evolucionar y ser consciente, sino se vuelve para mí como una angustia, ¿no? Exacto. Y justo en las etapas del duelo, ¿no? Que, que son las que también queremos compartir y poner sobre la mesa, es la teoría que propone Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Una de las pioneras en el tema de la tanatología, una de las más ponentes en visibilizar también em, a pacientes en estados terminales en hospitales, donde ella decía
estos pacientes ya están muertos sin haber muerto, ¿no? Están desahuciados y están olvidados sin aún todavía haber fallecido. Y justo en varios de sus libros, ella siempre menciona las etapas del duelo y esta mirada de la fuerza y el poder que hay en acompañar. Creemos que acompañar es decirte palabras bonitas, preparar el mejor speech, echarte ánimos, que te rías mucho y acompañar es simplemente estar para el otro, para la otra. A veces lo que yo necesito es escúchame y a veces lo que yo quiero es háblame, pero no de este tema, hoy no. O a veces es cuéntame más de este ser amado, escucharlo a través de ti y me quiero drenar. Y entonces aparece eso que cuando empezamos a hablar hoy en el tema dijimos, queremos que surja esta sinergia y no tenemos esta presión, solo queremos conversar como lo hacemos muchas veces en el día a día y creemos que esto puede servirle a más, a una persona que le sirva o que le ayude o que encuentre algo, de verdad, una sugerencia o una idea nueva, está increíble. Y entonces Elizabeth propone que en esta, su teoría, que para otros psiquiatras ella estaba muy loquita y no están a favor de esta teoría que me parece interesante también mencionar porque es una mujer en la ciencia. O sea, se graduó de médico en los años y lo hizo en Suiza, donde no era opción para muchos países todavía que la mujer estuviera en la ciencia. Y el trabajar con estos pacientes la hizo ir observando y es donde nace esta propuesta de las 5 etapas del duelo con pacientes terminales. Y de ahí observa que los familiares cuando ya el paciente había muerto, también pasaban por estas etapas. Y algo importante de mencionar es que cuando ella propone, ¿verdad?, estas etapas, y con el tiempo, algo importante es, el proceso no es lineal y no tiene un tiempo establecido. Lo que ella propone en su matriz es que va a requerir de energía versus un tiempo, pero el tiempo, es tu ritmo, ¿verdad? Y la primera etapa es la negación. Es como cualquier pérdida que tienes en esa etapa de no puede ser, no me la puedo creer, no está pasando, no es cierto lo que estoy escuchando de ti, no es posible, ¿verdad? Y es un mecanismo de defensa que adopta pues nuestro cuerpo y a veces lo que tenemos es esta forma de que la parte como reaccionó mi cuerpo no me agrada, no me gusta, cuando debemos mantenernos en agradecimiento por la reacción que tiene en automático, porque es un mecanismo automático que tiene para cuidarnos, ¿verdad? Entonces, eh, me, me voy justamente a algunos de mis duelos y me reconozco estando ahí. Algunos en el no lo puedo creer o el no está pasando, dime que esto es una broma, han sido etapas, ¿verdad? De un día, de dos, de una semana, y he estado en duelos donde me he quedado mucho tiempo en el no. No. Por ejemplo, la pérdida de algunos proyectos laborales, donde como pareciera que fueron hacer que paso y no, 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 no. Y en otros donde ha ido vibrando eso. ¿Qué piensas tú de esa primera etapa? O sea, te escucho y me identifico mucho con eso porque eh, así también los diferentes duelos que he estado o que he ido viviendo, em, reconozco esta etapa y es también, siento que el cerebro bloquea el dolor y eso es como si apagara el switch, ya sabes, como cuando hay un cortocircuito, hay algo que pasa en tu casa con la luz y se bota no me acuerdo cómo se llama, pero se bota algo para proteger tus aparatos y para proteger todo el sistema, ¿no? Yo siento que eso pasa con nuestro cerebro cuando tenemos una reacción con tanto dolor, o sea que no te puedes imaginar. Yo recuerdo cuando mi hermano me dijo, mi mamá tiene cáncer, o sea, para mí fue como, no, o sea, no es cierto. Y,
Y esa negación justo, o sea, fue el impacto total y el que yo pudiera bloquearlo, pues obviamente te aminora ese shock tan fuerte, ¿no? Cuando mi amiga me dijo, tengo cáncer terminal, y claro que no, o sea, así eres la mujer más sana del mundo. Y ese impacto, se protege tu cerebro y es la manera de contrarrestarlo, el decir, no, no está pasando, no es cierto, claro que no, o sea, te dieron malos resultados, o sea, ponen mil cosas con tal de proteger tu cerebro. El cerebro no lo acepta, entonces es una manera de protegerte a ti, porque es tan doloroso que sí te puede llevar pues a la locura o a hacer algo peor, ¿no? Exacto. Y, y justamente reconociendo, ¿verdad? Que, como lo dijimos al principio, que el duelo es justamente ese proceso al que los seres humanos nos enfrentamos tras cualquier pérdida, ¿no? Y consiste justamente en saber adaptarnos ante esa pérdida que tuvimos, ¿no? Y entonces la palabra adaptación, que seguramente a mí me viene mucho otra vez el tema de pandemia, porque por todos lados había que adaptarnos, hay que irnos a clases en línea, ahora los negocios se van en línea, ahora todo se fue en línea, ¿no? Era una palabra de, si no nos adaptamos, morimos, ¿no? O sea, no hay opción. Los negocios van a fracasar, o sea, ¿qué vamos a hacer? Los niños no se van a quedar sin clases, o sea, adaptar. Pero, pero esa parte en lo que vamos adaptándonos, hay un proceso de aceptación, ¿verdad? Entonces, por eso justamente, como esa polaridad, nos vamos a la negación, ¿verdad? A saber que hay que darle espacio, hay que darle la bienvenida a esa etapa, el tiempo que tenga que durar. Como tú dices, ¿verdad? A veces tal vez lo dijimos y es como al principio, no, pero después o sea, me tengo que adaptar. Imagínate, cáncer terminal, ¿no? O sea, es como, no lo puedo creer, claro que no, o sea, te he visto y he sido tu amiga y bla, y al rato es como, me muevo, porque, pues para acompañarte y para estar, ¿no? Contigo junto a ti, pero es como esa parte de poder darnos ese permiso, ¿verdad? Y, y finalmente creo que la negación de la pérdida es una reacción que tenemos que entender, como tú bien lo dices, amiga, que se produce de forma muy habitual, o sea, no hay que pensarla. Esa es la que va a llegar en automático, ¿no? O sea, solo es darle permiso, darle cabida, pues, ¿no? No es algo más que es un instinto, pues, ¿no? De protección ante una frecuencia o un estado de shock. Entonces, pues hay que darle. La segunda etapa es la ira, ¿no? Una vez que la negación, digamos, ya va siendo eh, aceptada, vamos asociándonos a un sentimiento de frustración y de impotencia. Justo por eso viene la etapa de la ira, porque es, imagínate, tan frustrante una mujer tan sana o una persona tan importante o en un trabajo donde estaba increíble o en un matrimonio donde tenemos 20 años juntos y tenemos hijos y, o sea, ante eso tengo que rendirme. Es una frustración muy grande y una impotencia de no poder hacer nada. Entonces viene esta parte de sentir un fuego, pero no este fuego que te impulse a tomar acción, ¿verdad? Que es necesario en nosotros, sino este fuego que parece que te quema por dentro, que al no ser expresado nos va devorando, ¿no? Un poco. Entonces, esa frustración eh, muchas veces conlleva a mantenernos en un estado de inconformidad, de enfado, ¿verdad? Eh, y recordar, importante, que cuando estamos enojados, nosotros podemos manejar la emoción, pero la polaridad del enojo es la ira, y la ira es el Hulk, la ira es el que dice, ¡Ah!
que dije? ¿En serio yo hice esto? ¿En serio yo rompí? ¿En serio yo te lastimé? O sea, ahí la emoción ya te tiene a ti. Entonces, permitir y no tenerle tampoco como el estigma de que es una emoción buena o mala, simplemente que ante una, un proceso, dependiendo del grado de intensidad que tenga ese duelo para ti, puede llegar a sentir ese enfado contigo, con en alguna deidad que tú creas, ¿verdad? Dios, los médicos, o con la persona misma, ¿verdad? O sea, pero que no te quedes como clavado, clavada allí, sino que no te juzgues. Creo que la invitación que yo hago acá es evitar juzgarte. Simplemente son etapas, son procesos y va a pasar. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas al respecto de la ira? Fíjate que cuando escucho esta etapa, ¿no? Siento que muchas veces la enfocamos a, al enojo porque la persona se te fue o porque se te va a ir o porque perdiste algo contra solamente eso. Y no es así. O sea, es ira, es enojo, no tiene dirección. ¿A qué me refiero con que no tiene dirección? Pues que solamente la sientes. No sabes qué está pasando, no sabes que estás en una etapa del duelo. Solamente estás enojado y frustrado por todo. O sea, si pasa una mosca, te enoja y te frustra. Si no pasa, también te enoja y te frustra. O sea, estás de malas. Estás en un proceso de que nada te gusta. O sea, en el que quieres salir huyendo, en el que todos te caen mal o todos la traen contra ti. O sea, es este sentimiento de enojo, pero no sabes por qué. O sea, por eso, y lo voy a decir muchas veces, o sea, es bien importante que tomen terapia. O sea, en cuanto ya sepas que vas a pasar por un duelo, es bien importante tomar terapia porque si no lo haces, no vas a saber qué está pasando y te puedes quedar ahí. Puedes alejar a todo mundo por tu enojo, por tu tristeza, por tu ira. O sea, puedes alejar a todo mundo porque aparte, este, pues sí, nadie va a querer estar cerca de ti porque todo lo que te digan no te va a gustar. Bueno o malo no te va a gustar porque tú estás con un enojo que todo lo tomas personal, que todo lo tomas como si nadie te quisiera porque toda esa ira contenida va a ir a dar a algún lugar. Entonces es bien importante saber que no es solamente ira por el suceso, sino es ira. O sea, es enojo con todo y con todos. Vas a estar enojado y reconocerlo. Súper, súper, qué bonito que dices eso y esa mirada, porque además, escuchándote, justo como te decía, esta parte de quemarte por dentro, ese fuego que te quema, que te consume, es así, cuando estás dispuesto a ese fuego, que lo manejas desde una perspectiva creadora, tomar acción, liderazgo, bla, 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 el fuego va hacia afuera, es lo que te impulsa, no es como un cohete, ¿no? ¡Pum! ¿Cuánto fuego se necesita para que despegue, ¿no? Y cuando hablamos de ese fuego que no tiene salidas, no tiene co-creación, es que te quema. Justo cualquier cosa que te digan te va a molestar. Entonces es como dejar entrar nada, porque todo nada más entra y lo quemas, ¿me entiendes? O sea, no estás en esa etapa de decir, ay, gracias por el consejo, no lo había visto así. Y justo hace unos días que estábamos terminando de planificar si nos sentábamos a conversar un día solo por el placer de conversar, recuerdo que yo te decía eso en mis duelos, ¿no? Saber está bien, pero está en una etapa y la reconozco hoy, ¿no? De ira, cuando échale ganas, ponte a meditar, cosa que yo hago hace 15 años y todo esto, y era como, ya lo sé, pero ahorita no quiero nada. Sí, pero échale ganas, y qué bueno que ya no estás sufriendo tu ser amado, o sea, cállate, no sabes, ¿no? O sea, nada de lo que me decías era como apesta, lárguense, bye, ¿me entiendes? Hoy estoy en otro lugar del duelo y agradezco, porque ese momento justo, y además, amiga, tocas una palabra clave, terapia, ¿verdad? Terapia, porque justo el proceso del duelo implica la superación de la frustración y del enfado, que hemos estado hablando en la ira, superar la frustración y el enfado, que se relaciona obviamente
en intentos psicológicos naturales de nuestros estados emocionales, ¿verdad? Porque entonces estamos en este sub y baja, que ya sabemos que el duelo es así, una montaña rusa, y por eso el acompañamiento es tan necesario, justamente por eso, ¿verdad? Para que desde una perspectiva diferente, con herramientas, con este acompañamiento profesional, yo vaya drenando y apagando mi fuego interno para poder nuevamente estar en otro lugar en mi mismo proceso, ¿no? Y bueno, nos vamos a la tercera etapa, que acá conocemos a la negociación, ¿verdad? La tercera etapa en la que Elizabeth Kubler-Ross menciona que es la fase donde la persona guarda la esperanza de que nada cambie, que todo va a continuar igual. eh, es como puede ir influyendo de algún modo en la situación. No voy a empezar a fluir, pero siempre con la esperanza que todo va a estar igual. Y ella en su libro propone un ejemplo que me parece fascinante de los enfermos que ya están desahuciados y que de pronto dicen, ay, pero hay medicina alternativa, pero hay un té milagroso, pero ¿y qué puede ser, verdad? Pero es esa esperanza que aviva, ¿verdad? O una deidad, o en lo que tú creas o profesas, de poner toda esa intención de esa gotita de fe o de esperanza, de que se va a sanar, o de que el empleo va a regresar, o que la relación con la persona, si ya te separaste, pueda regresar a ser como antes, y esas imágenes donde para quienes han vivido una separación o un divorcio, que tanto también son parte, ¿no? Hasta que sanas una relación en un divorcio, y escuchar a estas mujeres de, es el padre de mis hijos y siempre voy a honrar y voy, depende obviamente de cada historia, ¿verdad, amiga? Eso también hay que decirlo, porque se necesita de dos personas para poder llegar a este entendimiento y a esta madurez, donde los padres reconocen que están divorciados ellos, pero no de los hijos, ¿verdad? Pero todo ese proceso te permite muchas veces en esta etapa que es como que puede llegar, siento yo a veces a confundir, es como lo que yo quiero decir, porque puedes tener estas imágenes que también fueron parte de su historia de amor, ¿verdad? De cuando nació mi hijo, de cuando nació el otro, de cuando hacimos, de cuando nos llevábamos bien, porque también eso fue parte de la relación. Y esas imágenes, esos recuerdos te traen a tener la esperanza que puede seguir todo estando igual, ¿verdad? Y otra vez, es una etapa de negociación muy importante porque nos empezamos a dar cuenta que esa ira empieza a ser drenada, que ese fuego interno empieza a ser apagado, y entonces podemos empezar a tener una mirada distinta. Una vez más, evita juzgar, que solo es algo donde todo empieza a fluir. ¿Tú qué opinas, amiga? Y creo que esta etapa eh, es la etapa de la fe, donde retomas tu fe un poco y empiezas justo a eso, a negociar, ya no lo estás viendo con el enojo, sino que ahora ya pides el auxilio de alguien superior, pides el auxilio de qué hacer, ¿no? Y, pero también tendemos mucho cuando tú estás acompañando a tener esta etapa, porque justo hasta, o sea, quien lo está viviendo sufre un duelo, quien está dentro, quien tiene una enfermedad terminal, te lo puedo decir, ¿no? Lo está viviendo el duelo, pero quien está acompañando también lo está viviendo. Y esto puede pasar también en la persona que está padeciendo la enfermedad. Después de que pasa la etapa de la ira, o sea, viene esta negociación, ¿no? Viene esta negociación con que es que yo ya, no, o sea, ya sí me alivio, o ahora que me alivie, ya voy a hacer más ejercicio, voy a tomar más agua, ahora sí me voy a cuidar, voy a hacer lo que me dice el doctor,
y ya me dijeron que voy a ir con una persona porque esa persona ya curó a tantos. Y, o sea, empezamos como a negociar esta parte de, que es un poco también de negación, el, el pedirle a Dios, el hacer una manda, el prometerle que vamos a dejar de hacer tal o cual cosa con tal de, ¿no? Estamos negociando, que es una etapa muy normal que obviamente me pasó, ¿no? Y yo cuando estaba acá y estaba pasando por esta etapa tan difícil del duelo, el duelo de haberme cambiado de ciudad, de divorciarme y de que mis hijos ya no estaban conmigo, estaban por etapas. El negociar era para mí como, y entonces me regreso para estar bien, entonces si me regreso voy a estar bien, entonces si ellos están conmigo voy a estar bien, o sea, era como, ¿qué hago? Tengo que negociar esto para yo sentirme bien porque ya me está llevando la fregada, o sea, era como, ¿qué voy a hacer? Entonces esa también es una negociación, el pensar poco a poco como, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, pues, también es parte del duelo y de ahí ya viene otra etapa que tú sabes. Sí, y justamente ahora que tú mencionabas eso, también es interesantísimo porque en el duelo de la muerte específicamente de mi padre, ahora identifico cuando estoy en esta negociación, de verdad cuando lo puse en otro lugar y fue como nos vamos a reencontrar pronto o desde otro plano o ahora te puedo sentir en los árboles, te puedo sentir en los colibríes, te puedo sentir que me estás acompañando en las mariposas, o sea, poner esta relación de una forma diferente, yo lo hice y me conecté mucho a eso, ¿no? Fue una negociación de sé que estás conmigo y que estás dentro de mí, que estás cosas por mis venas y todo en mi ADN, pero era una parte para mí importante saber que también iba a sentir como esos apapachos, esas caricias de pronto que me dejaban sorprender y de pronto ver una mariposita, un animalito y decir, ay, no, ¿sabes? Como esa sensación para mí. Y entender que esa parte de mi negociación también. Y como tú dices, vital, necesaria, ¿no? Y hacerlo pues obviamente pues con amor. Y luego nos vamos a la cuarta eh, fase o etapa, que hay mucho juicio hasta ahora, también en esas etapas, por el que se puede decir al respecto, y que pareciera que nadie queremos estar ahí, pero inevitablemente vamos a entrar en la depresión. En este periodo la persona obviamente empieza a asumir de forma definitiva, empieza a crear conciencia, generar conciencia de la realidad de la pérdida. Y ello genera sentimientos de tristeza y de desesperanza. O sea, ya no hay forma que en este plano, que en este momento, que en mi próximo cumpleaños reciba una llamada o un abrazo. O sea, no hay manera, ¿no? De esa forma, como lo he recibido durante tantos años, no, ahora puedo hacerlo diferente. Pero hay que darle espacio porque finalmente esa desesperanza, esa tristeza, ante la conciencia de ya no está o ya no podré hacerlo o el negocio ya no dio para más o ya no estoy en ese trabajo, o sea, por más que me encantó y que estuve muchos años y que me ayudó mucho y que me hizo crecer, eh, pues vives ese proceso de la depresión, ¿verdad? Y, y muchos, como para reconocer estas etapas donde podemos estar sintiéndonos depresivos, es el aislamiento social, ¿verdad? El hecho de querer estar contigo, de no estar saliendo, no sentirte motivado para hacer las cosas, pues finalmente el hecho de perder un ser querido, un trabajo, una relación, es como reconocer que vas a enfrentarte a la propia naturaleza de lo que sucedió. Justo por eso nos drena tanta energía y nos sentimos así, súper bajoneado, ¿no? Así como si estuviéramos un poco en el piso. Pero es importante, y lo menciona también Elizabeth Kubler-Ross, de no quedarnos en ninguna etapa hasta llegar a la que vamos a platicar al final, la quinta,
Y aun cuando estamos en la quinta, de pronto podemos transitar y regresar a alguna de las etapas, porque también en eso mismo que no es lineal, sentirnos, pero ya no nos quedamos ahí porque ya transitamos, entonces nos podemos volver a invitar a, a estar en un estado donde nos sintamos no con sufrimiento, sino con aceptación, ¿verdad? Que es la que viene. Entonces es como generoso eh, abrazarte en esta depresión que va a pasar. Y también aquí yo me voy a quedar antes de abrirte el micrófono con, por eso es tan esencial y necesario acompañamiento profesional. Así es, yo creo que es una etapa súper dolorosa porque caes en una depresión profunda, en una tristeza profunda y obviamente el mundo se vuelve gris, o sea, ya no hay nada que te pueda hacer feliz, o eso crees, ¿no? Todo es triste, todo es sin sentido, o sea, ya caminas como un robot, ya te sientes como un robot que estás actuando, pero ya porque lo sabes hacer o porque ya lo haces, te duele todo, te duele todo, te enfermas de todo, lloras mucho, no te quieres levantar. El pasar por una depresión y no saber qué es, o sea, yo decía, Dios mío, es la menopausia, voy al ginecólogo, eh, soy bipolar, porque como decía hace rato, o sea, es que es así, hay días buenos, hay días muy malos, pero en esta etapa todos los días parece que son malos, o sea, porque no eres creativo, tu mente no se activa, tu cuerpo no se activa, no quieres levantarte, no quieres saber de nadie, te entra la culpa, pues es una parte bien importante, la culpa de decir es que, ¿por qué pasó? ¿Para qué lo hice? ¿O por qué no hice más? ¿O por qué no me regreso y se va a solucionar? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una culpa que no puedes con ella. Y es una tristeza que no te deja caminar, no te deja caminar. O sea, te vas a un hoyo, a un abismo profundo del que no puedes salir solo, sola, no puedes salir. Entonces es bien importante ahí decirlo, expresar, no me siento bien, necesito ayuda y no tener miedo de decirlo, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque como los demás nos ven mal, solamente, este, te dicen, échale ganas, ándale, vamos, te invito, sal, ¿no? Sal, ándale, eso te va a hacer bien, pero hay que acompañar viendo más allá de eso, porque o sea, alguien te lo puede mostrar, por ejemplo, vistiéndose de un solo color, ya no le encuentra color a la vida, o arreglándose de más, o riéndose de todo. A veces así pasa. No pedimos ayuda porque no nos gusta que nos vean mal y entonces todo su ser te puede hablar. Y eso me lo enseñaron los caballos justo, ¿no? Porque había gente que yo decía, es que yo estoy súper bien, o sea, yo no sé ni por qué vine, es que mi esposo me quería traer, o es que, ay, mi mamá me trajo, pero yo estoy súper bien, ¿no? Entonces, de repente veía que todos los caballos empezaban a echar y eso pues, me mostraba una depresión, ¿no? Y analizaba también a la persona, eran por lo general personas que siempre se estaban riendo, que llegaban muy arregladas, que estaban como suprimiendo por el miedo al dolor, porque nos da mucho miedo. Entonces, ahí pude ver y pude verme, ¿no? Pude verme, porque
pues solamente cuando lo tienes enfrente lo puedes ver. Si lo tienes dentro de ti, no lo vas a ver. Entonces, el poder reconocerlo y conectarme con eso, dije, necesito ayuda. Yo puedo ayudar a mucha gente, pero yo necesito ayuda. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Me urge ayuda. Y entonces es como empecé a explorar las ayudas, empecé a explorar cómo puedo ayudarme. Y eso, gracias a Dios, pues me ha servido pues, para poder ayudar a otros, ¿no? Porque antes tenía las manos atadas, ahora no, ahora tengo muchas herramientas con las que puedo ayudar. Pero si tú no lo dices, nadie va a saber que estás ahí, porque somos muy buenos para ocultarlo, muy buenos. Pero a la larga, obviamente te va a llevar a situaciones muy complicadas, donde a lo mejor no vas a poder ni rehacer tu vida. Entonces, si te cachas en esto, pues hay que pedir siempre ayuda, ¿o no, Susi? Exacto, y sin importar la intensidad, pídela y atrévete, ¿verdad? Porque a veces em, las palabras, cuando tú estás mostrando un rostro o una cara que no va de acorde a lo que estás sintiendo, imagínate, es como ir nadando contra corriente, es como triple energía la que necesitas mostrar una cara, pero adentro está pasando todo un torbellino, entonces a veces no tendrás ganas inclusive de pararte a bañar, ¿verdad? O salir de la cama, imagínate, no tienes esa energía. Ahora imagínate salir de la cama, pero con una actitud que va diferente todo lo que está terminando de drenar en ti, porque al final va a cobrar una factura muy grande, ¿no? Entonces, efectivamente, atreverte a generar como un acto de amor propio, es decir, necesito. Y ahora imaginarme también, si les hablabas, la importancia que imagínate cuando estamos viviendo en familia un duelo, ¿verdad? Porque los padres se separan, viven un duelo, pero los hijos viven su propio duelo. Y es importante que todos acudan a su propia terapia, ¿verdad? Y para de esa forma en ese bienestar, todos a su vez, como familia, se van a ayudar. Muchas veces el hermano quiere ayudar a la mamá, no le quiere ver mal, pero ¿quién lo ayuda a él? Como tú decías, justo que decías, ¿no? Como un ciego puede ayudar a otro. Eh, el acto de amor es que entre todos podamos también salir, y que mejor que acompañados, ¿verdad? Entonces es súper lindo y poderoso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues finalmente nos vamos a la etapa deseada, que es la aceptación. Llega la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma, ¿no? Esta aceptación me recordaba de una frase que usamos mucho en el ericksoniano, cuando hacíamos las constelaciones, de así fue y ni modo, o sea, y ni modo, ¿no? Así como frase poderosa porque da como este descanso de y así fue, y ni modo, no fue de otra forma, fue así. No hay Y, y llega finalmente, amiga, creo que esta etapa de la comprensión, de generar esta conexión sabia que llega a su propio tiempo y ritmo y de una u otra manera llega un aprendizaje. No quiero romantizar el aprendizaje ni de que toda experiencia llega, pero finalmente creo que justo porque es una persona adulta y madura, observas y reconoces que van a pasar situaciones donde ves a mujeres que han pasado por tanto y hablan con una sabiduría, pero bárbara. Yo justo pensando en la aceptación o en el momento de tomar un aprendizaje, cambió mucho mi perspectiva porque yo misma me decía, ¿cómo? O sea, ya cuando fui mamá, ¿no? De cómo podría haber un aprendizaje ante una madre que pierde a su hijo, ¿no? O sea, ¿qué aprendizaje puede tener una madre que no está diciendo eso y qué aprendizaje puedes tener? Pero escuchar a madres que han perdido sus hijos, digo, wow. O sea, eh, por supuesto que es un proceso que no tengo palabras, no tiene nombre, ¿verdad? De hecho, no tiene nombre, la madre que pierde un hijo no tiene un nombre. Eh, pero hay madres que se dieron cuenta o te cuentan unas historias donde tú dices, wow. Inclusive alguna vez en algún círculo de ayuda donde yo estaba pidiendo ayuda en un círculo terapéutico del tema del duelo, una señora que expresaba, me costó mucho porque mi hijo estaba sano,
Lo vi en la mañana, le di la bendición y fue a trabajar. Y él regresaba en la tarde a comer y luego se iba a la universidad, era un buen chico. Y cuando venía de regreso a casa a comer, ya muy cerca de casa, tuvo un accidente y falleció. Entonces yo me quedé muy perdida por muchísimo tiempo en la negación, empezando por la negación, ¿verdad? O sea, ya hablaba de tiempo de casi un año de estar ahí, de no ser posible. Y lo que te quiero decir es que después de que ella transite su proceso, no es que al aceptarlo ya no, ya no cargue con esto de siempre lo voy a extrañar, ¿verdad? O quisiera haberlo visto cerrar, triunfar, ese deseo, ¿verdad? Sobre todo ante un amor tan inmesurable como es el de la madre a un hijo. Pero decía, pude colocar paz en mi corazón. Y así fueron las cosas y tener esta, otra vez nos vamos a la negociación, esta esperanza de que en algún momento nos vamos a reencontrar. Entonces, si bien la aceptación no es que sea un aprendizaje romantizado y bonito, también me llena mucho de amor y me llama la atención haber escuchado a otras madres decir, desde que mi hijo murió, yo dejé, no sé, el tabaco o yo me inspiró a dejar el alcohol. O sea, como te digo, no tiene que ser algo positivo y no enfocarnos en, ya lo acepté, entonces todo va a ser lindo y va a ser color de rosa, ¿verdad? Lo que sí es cierto es, va a haber una tristeza como una emoción en la que tú puedes tener el manejo saludable de ella y no vas a estar triste siempre, puedes estar con gozo porque hoy estuviera cumpliendo un año o va a haber un día donde tengas esa añoranza en tu corazón de nuevo, pero lo que sí vas a lograr transitar al llegar a la aceptación es que ya no hay un sufrimiento, el sufrimiento es opcional, el sufrimiento nos enferma, nos desgasta, ¿verdad? Entonces es un trabajo, pero es necesario. Así es. Y decías que hay una frase que dice, así pasó y ni modo. Yo tengo una frase que me ha acompañado durante muchos años y que dice, ni todas las furias de tu corazón harán que lo que pasó no haya pasado. Es de Anthony de Melo, pero se me grabó hace muchísimos años y me la repetía constantemente, o sea, pues ya pasó, o sea, ya pasó, estoy esperando que llegue la calma, que llegue el, el, el mar en calma, que no haya norte, ¿no? Y una vez recuerdo que acompañaba a alguien en su duelo y durante todo el duelo no podía hacer cruzar a un caballo. Algo tan fácil como eso, ¿no? No podía hacer cruzar un caballo del otro lado del obstáculo. Y después de tiempo acompañando, recuerdo mucho la frase que me dijo, ¿no? Ya estoy del otro lado. Cuando pasó al caballo. Entonces, ahí realmente lo creí, o sea, sí, ya estás del otro lado, o sea, ya pasó lo más doloroso, no quiere decir que no te va a doler, en algún momento te va a seguir doliendo, pero ya cruzaste todo el proceso que debiste de haber cruzado para llegar a, al otro lado, justo. Y a poder aceptarlo y a poder vivir con eso, o sea, aceptar eh, que no nos vamos a dejar de ver más que por un momento, que es lo que yo creo. Justo te platicaba el otro día que la última conversación que tuve con mi mamá fue así, ¿no? Ella lúcida todavía y me senté frente a ella y empecé a platicar con ella. Le dije cuánto la amaba, qué triste me sentía, qué miedo tenía. Le pedí perdón. Le dije, si tú sientes que algo me hiciste, yo te perdono. O sea, estamos a mano, mamá. O sea, gracias por la vida que me diste, por todo lo que me regalaste, por mis hermanos, por todo. Y, y la abracé y me dijo, no te preocupes, va a ser igual que como cuando decían que éramos brujas. Entonces, ahí supe que estaba hablando con su alma, porque ella no creía en reencarnaciones ni creía en
multiplicidad de vidas ni nada de esto. Entonces ella era muy católica, pero que de su alma haya salido esa frase, a mí me sigue dando el consuelo y la seguridad de que seguimos en el camino, solamente en otras dimensiones, ¿no? Que el alma no muere, que la energía ahí se queda. Y sobre todo el amor, que el amor sigue, es una energía que no es finita, es una energía infinita. Entonces, creo que podemos salir de este proceso y salir eh, de este dolor y manejarlo y saberlo manejar, siempre y cuando tomemos las herramientas adecuadas, ¿no? La terapia y tantas cosas que podemos tomar, hacer, la meditación, el yoga, la oración, todo lo que le dé paz y consuelo a tu alma, hazlo, porque va a ser más fácil transitar por este proceso, ¿no? Sí, súper lindo. Y ya para despedirnos, em, hacer algún comentario o sugerencia para quienes están transitando, pues un duelo. Yo la verdad es que lo que quisiera invitar es, porque yo también he estado ahí, queriendo ser una persona que tiene buenas intenciones con el corazón, y cuando un ser amado fallece, ahora que estamos en WhatsApp para escribir un pergamino o cuando estamos acompañando físicamente, decir y decir y decir y decir, porque bajo mi intención considero que va a generar como calma. Y a veces el mejor acompañamiento, y sobre todo en las primeras etapas, es el silencio, es estar. Otro buen acompañamiento sin forzarle, sin ser quien está juzgando con el dedo y así fuerte, es sugerir un acompañamiento profesional, ¿verdad? Si ves que la persona sigue atorada y atorada y no hay forma de verla en otro estado, sugerirle honestamente eh, un acompañamiento de quizás reconocer que sola no está pudiendo o solo, ¿verdad? Y atrevernos a través de ello generar bienestar integral. Porque si algo va a ser inevitable, son las pérdidas, son parte de la propia vida, ¿verdad? Entonces, recordemos transitarlo, pero evitemos el sufrimiento de quedarnos ahí en cualquiera de esas etapas que nos van a terminar enfermando en todos los aspectos de nuestra vida. Exacto, enfermedades físicas, que son las que se pueden, eh, pues generar si no sacamos el dolor. Eh, ayer, vi una frase que decía, las lágrimas que no sacas es un sangrado interno. Entonces hay que sacarlas porque eso nos puede dañar la salud física. Y, y sobre todo buscar acompañamiento de una tanatóloga o tanatólogo profesional, que son los que se dedican justamente a estos temas. Y son muy buenos porque te llevan de la mano hasta el lugar que quieres llegar otra vez. Y saber que la vida no se va a acabar, saber que la vida sigue y que siempre nuestros seres queridos pues están ahí, siempre están ahí. Una vez Dulce me preguntó, que para mí fue, o sea, una pregunta que no supe contestarle, y me preguntó, ¿cómo les voy a decir a mis hijos? Yo no supe qué contestarle, me quedé callada, solo la vi. Y entonces llegué a mi casa y en la noche le pregunté a mi mamá, ¿no? O sea, a mi mamá, que ya murió, le dije, mamá, hoy Dulce me preguntó que cómo le va a decir a sus hijos. No supe qué decirle. Me dormí y en la noche me contestó y me dijo, dile que solo estamos del lado invisible. Entonces, obviamente, para mí fue una calma el saber eso, o sea, porque estoy segura que ella me lo dijo. Obviamente no se nos manifiestan de frente porque justo están en otra dimensión y justo, pues no sé qué nos pasaría si los vemos, ¿no?
pero tuvo la manera de decírmelo y eso me dio mucho consuelo porque sé que está, o sea, que me puede ver, pero yo a ella no. Entonces, muchas veces siento su presencia, muchas veces sé que están aquí. Justo les decía en la tribu, cuando empezamos a formar la tribu, estaba Dulce ahí, ¿no? Estaba ahí guiando y estaba con su espíritu controlador. Estaba ahí diciéndome así, Ale, lo cual amé muchísimo y honro mucho, ¿no? Y sé que ya están, entonces eso es lo que me consuela, que algún día nos vamos a volver a ver y que aquí siguen, simplemente no los podemos ver. Y pues bueno, Totalmente de acuerdo. Y atesorar. em, yo también creo que sin duda la vida, mi padre también me regaló a mí un escrito y dentro de las cosas que más resonan en mí es la vida es de momentos, de todos los momentos. Así que a veces las personas que la han trascendido o los empleos que has perdido o las relaciones que se han terminado, eh, transítalas, date el permiso, busca la ayuda, porque finalmente a veces perdemos tanta vida y seguimos estando vivos por no atender eso, que va a llevar un tiempo que te va a mermar lo que tú necesites para reconectarte en la aceptación a lo que sí tenemos ahora, todos en ese instante, que es vida. Entonces hay que vivirla y abrazarla con todo. Y hacerlo nos invita a escoger caminos con corazón, ¿verdad? Hacerlo, haz que sucedan las cosas y pues busca eso que esté en tu corazón. ¿Ok? muy bien, amiga. Muchas gracias pues, por esta gran plática que tuvimos y espero que sea la primera de muchas. Y fueron 30 minutos, pero como que cuánticos, pero Ya iremos mejorando. exacto, sí, sí, sí. Me dio mucho gusto Oye, platicar. ¿cuál es tu red social donde podemos buscarte y para quien nos escuche y quieren Yo compartir estoy más contenido, buscarte? yo estoy en Instagram como, ay, ¿cómo estoy? @Cabalit Coaching. Cabalit Coaching, Cabalit Coaching. Ahí están. También estamos en recetas para alcanzar la felicidad. Para Estamos quienes quieran unirse, ¿verdad? para que nos acompañen ahí. ¿Y tú, Susi, en dónde te podemos encontrar? @ser.mujer.lunaria. Ahí podemos también seguir compartiendo de pronto contenidos de valor y en recetas para alcanzar la felicidad, que esperamos también quienes quieran, las mujeres, unirse a nuestra tribu online, donde tenemos 2 encuentros al mes. Pídanos información, pues con mucho gusto podemos darles todos los detalles y ojalá que se animen a estar aquí presentes. ¿Ok? Muy bien, amiga. Pues un gusto tenerte y nos estamos hablando. Te amo. Chao. Beso. Te amo. Bye.